una casa de Dios. Y como dice la Biblia, es casa de Dios y puerta al cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Agradecido, sí, soy de la pequeña comunidad de Caricito. Quizás muchos conocen, como bueno, aquí quizás unos 18, 19 kilómetros. Y ahí también tienen su casa. Nuestra familia, nuestra casa espiritual también está abierta. Sé que en un momento el Señor pues nos va a dar la oportunidad de compartir y que conozcan más de nosotros. También un saludo, llegué a todos, un saludo también de mi esposa. Ella quedó también en casa ministrando ya a la iglesia. Mis hijos, tenemos 3 hijos. Gracias al Señor, en 20 años de matrimonio, Dios pues el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado. Yo soy de ahí mismo, de esta localidad, así como me dice el pastor Lai. El Señor también me dio esa honra de crecer, de conocer el Evangelio y de hoy estar sirviendo al Señor y ministrando a Dios y a su pueblo en este lugar. Entonces, yo sé que en otros momentos el Señor va a permitir que nos conozcamos más. Entonces vamos a compartir, sí, como dice el pastor Dani, de la palabra. Siempre es un privilegio y una gran responsabilidad ministrar y compartir la palabra, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Gloria al Señor, es la palabra de Dios. Ya, yo creo que sí. Nuestro lugar es bien grande, entremos y hablamos. Entonces decía que no es nuestra palabra, no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y es un peso espiritual, una responsabilidad espiritual enorme venir a dar palabra de Dios. El pastor Dani tuvo la gentileza de ayudarme con el tema. Y yo sigo sus publicaciones, sigo lo que hacen acá. Y he visto que este tema que hoy vamos también a compartir, que vamos a ministrar, se ha estado ministrando mucho acá, por el nombre del Señor, y es una bendición. Dicen, hay una anécdota, no recuerdo exactamente el nombre del predicador, pero dicen que este predicador, no sé si todos los sábados, donde quiera que lo invitaban, predicaba acerca del nuevo nacimiento. Y hablaba del nuevo nacimiento y del nuevo nacimiento. Y un día le preguntaron, ¿y por qué usted siempre predica del nuevo nacimiento? Y ella dijo, porque es necesario nacer de nuevo. Entonces hay temas que pueden parecernos recurrentes, pero la Biblia dice decirles a ustedes las mismas cosas, para mí no es molesto, dice la Biblia, y para vosotros es seguro. Cuando hay un tema que es recurrente en la casa del Señor y se convierte como en un sello para una casa, es muy seguro para la casa y lógicamente para los ministros, pues no nos pesa nada. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar, que es el tema, como acá estoy viendo, es el tema de la santidad. Quizás es uno de los temas menos populares de la cristiandad moderna. En el mundo contemporáneo, en la iglesia, hay ciertos conceptos que yo digo que el Espíritu Santo ha organizado en mi mente en el transcurso del tiempo, y una de las cosas que el Señor me sembró en mi corazón hace mucho tiempo atrás es que me hacía una pregunta: o decide ser la iglesia de Cristo para este tiempo o la iglesia de Cristo en este tiempo. Y parece un juego de palabras, pero tiene un significado que tiene mucho peso. No es lo mismo adecuarnos para ser la iglesia de Cristo en este tiempo, o al revés, ser la iglesia de Cristo para este tiempo, o ser la iglesia de Cristo en este tiempo. No es lo mismo moldearme como iglesia a este tiempo que ser la iglesia en este tiempo. No sé si me están copiando. Entonces, este tema, el tema de la santidad, muchas veces para la iglesia se ha convertido en lo que se le llama eslogan o marketing, como una marca, ¿no? Lo pongo
y santidad a Jehová, y se llaman así las iglesias, se llaman los templos, se llaman los ministerios. Pero la santidad, que es más que un eslogan, es más que un marketing, es más que un lema. La santidad, que es un estilo de vida. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. La iglesia y cada hijo de Dios es llamado a vivir en santidad, pero expresar la santidad de Dios es un tema muchas veces controversial. Porque yo decía, después lo borré, pero lo voy a decir, el tema de la santidad algunas veces lo tratamos como esa frase que se usa tanto en el mundo y dice, ¿quién vino primero? ¿La gallina o el huevo? Entonces algunas veces tratamos de entender la santidad desde ángulos que nos permiten o nos permiten entenderlo o nos confunden en entender el término, y tenemos que ir a la raíz y al origen de la santidad y de lo que es ser santo para poder comprender lo que es la santidad. Por eso hoy titulé la prédica o la enseñanza la naturaleza de la santidad. Saco una nota, voy a hacer la naturaleza de la santidad, y voy a usar dos textos de referencia. Vamos a desarrollar otros, pero vamos a usar dos textos de referencia. Gloria al nombre del Señor. Lo vamos a leer ahora. Y hay algunas preguntas, voy a hacer 3 preguntas que no quiero que usted me responda, sino que usted simplemente medite en ellas, y estas preguntas de un modo u otro vamos a ir respondiendo en la medida que vamos dando el mensaje. Pero estas preguntas van a quizás a provocar que tú digas, wow, tengo un entendimiento claro de lo que es la santidad, de lo que es ser santo. Una pregunta, ¿se puede producir la santidad por mi esfuerzo cristiano? ¿Es la santidad algo imposible de alcanzar? ¿Se trata la santidad de una expresión externa? Son preguntas que debemos de hacernos y quizás también respondernos. Estas y muchas interrogantes las vamos a responder a través de las Escrituras, y esos dos textos, el primero está en el Antiguo Testamento y es Levítico capítulo 19 verso 2. Y dice, cuando llegue ahí, Oscar, no sé cuántas horas me da, por favor. Levítico capítulo 19 verso 2, yo voy leyendo y dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo eres, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Y el otro texto aparece en Primera de Pedro capítulo 1 verso 16, un texto en el Nuevo Testamento, las escrituras del Nuevo Pacto. Primera de Pedro 1 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Padre, gracias por esta oportunidad hermosa. Señor, tu palabra es bendita, tu palabra es lumbrera, es lámpara, es pan, es agua, es aceite, es fuego, es martillo, es espada, Señor. Permite, Padre, que hoy yo tenga labio y lengua de discípulo, Señor, para lo que hemos aprendido podamos ministrarlo. Espíritu Santo, lleva nuestra mente cautiva a tu obediencia y permite que nuestro corazón sea impactado, nuestro espíritu, por tu bendita palabra, que ella nos edifica, nos sana, nos salva. En ella tenemos la vida eterna, como dice tu palabra misma, y da testimonio de sí misma. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Bendito Dios. Estamos leyendo dos textos, tanto en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y en los dos textos es un llamado de Dios a su pueblo a ser un pueblo santo. Tanto en el Antiguo Testamento vimos en Levítico, y este texto se repite más de una vez en las Escrituras, en el Antiguo Pacto, en Levítico 19:2, el Señor le dice a su pueblo Israel, pueblo que Él escogió, que todos sabemos, todos debemos de saber, que lo llamó por su gracia, por su elección. Gloria al nombre del Señor. Y muchas veces Dios, altercando con su pueblo Israel, le dijo, no te escogí porque eras bueno, no te escogí porque eras grande, no te escogí porque eras poderoso, no te escogí porque eras el más importante. ¿Usted alguna vez ha visto el mapa de la nación de Israel? ¿Usted ha visto en el mapa la nación de Egipto? Era un imperio. De Siria era un imperio. Pero escogió, no primero una nación, escogió un hombre
Escogió un linaje. Diga conmigo, linaje. Aleluya. Diga, escogió un linaje. Y de ese linaje, de ese hombre hizo una nación, y esa nación ya siendo conformada, siendo estructurada, Dios dándole leyes, les da una orden, no un pedido, no un ruego. Santos seréis. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una orden. Bueno, si tú quieres, sé santo. Juan Bay, ese es mi nombre. Si quieres, sé santo. Iglesia, pues, Iglesia de Cristo, nueva generación, si quieren, sean santos. El Señor le dice a Israel, le dice, seréis santos. Pero en el nuevo pacto, a esa iglesia redimida, a esa iglesia, ¿cuántos son esa iglesia? Amén. Le dice, le da la misma orden y le dice, sed santos, porque yo soy santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante entender los términos. A mí me gusta ir a los términos de la Escritura, porque cuando hace muchos años yo predicaba ahí mismo, en el ministerio, no sé, 2005 era el ministerio y ahí hemos estado. Yo no es que hacía el marino de pingües, pero en la medida de que el Espíritu Santo nos ha ido aún dando, diga, herramientas, porque hay muchas herramientas. Un cristiano no puede tener una Biblia, tiene cientos de Biblias y concordancias y diccionarios, y todo está ahí para que aprendamos, porque diga, el lenguaje del cielo, Dios lo expresó en lenguas humanas. Eso es tremendo, porque si Dios nos hablara, ¿en qué idioma nos hablaría? Vamos a ver, en español, claro, pero si Dios hablara en su idioma, el idioma de Dios es un idioma del Espíritu. Gloria al Señor. Una pequeña siembra, aparte del mensaje. La Biblia dice que cuando lleguemos a la eternidad y seamos recompensados, Dios nos dará, dice que a los vencedores, una piedrita blanca en la cual habrá un nombre, el cual solo conocerá el que les ha entregado. ¿Usted nos ha preguntado cuál es el misterio de que yo no sepa cómo Dani se va a llamar en la eternidad? ¿Usted nos ha preguntado cuál es el misterio de que, no sé, cualquiera de ustedes, dice la Biblia, que solo lo sabrás tú? Pero yo he entendido de manera profética que eso está hablando de ese lenguaje del cielo, que es un código en el cual Dios le habla a cada espíritu, a cada hombre, y que yo no tengo por qué forzar a interpretar la visión y el llamado que Dios le ha dado a Dani, porque es un nombre nuevo que Dios le ha dado a él. El lenguaje del cielo. Wow. Bueno, ese es otro tema. No estoy diciendo ni bien, pero es otro tema. Ahora, el lenguaje del cielo que Dios expresa en la lengua de los hombres es necesario entenderlo, y algo que quiero que entendamos hoy es, en primer lugar, ese término que se usa tanto en el lenguaje original hebreo y en el lenguaje original griego, porque la Biblia no se escribió en español. Cuando ella fue inspirada, se inspiró el Antiguo Testamento en hebreo, y pocas porciones se escribieron en arameo, pero no le voy a complicar con esto, solamente quiero leer algunos términos. Y el término santo, hay un diccionario que se llama el diccionario Strong, que recoge todas las palabras, tanto hebreas y griegas, y hay códigos. Ese código es un número con una letra con un número, y la palabra santo es la palabra por código H6918, que es Kadosh. Digan conmigo, Kadosh. Ese término significa sagrado, ceremonial o moralmente sagrado. Cuando la Biblia habla de que me seréis santos, Dios está usando la palabra hebrea Kadosh, y significa Kadosh, ceremonial o moralmente santo. Ceremonial o moralmente, dice que esta palabra proviene de tiene una raíz un poco más, no antigua, sino etimológica, es decir, su origen como palabra proviene de la palabra Kadash, y dice de manera primaria significa ser limpio, de la misma modo, moral o ceremonialmente. Diga ser limpio, ser consagrado. Ahora diga ser limpio. Ahora, yo decía, mientras estudiaba, porque hay algo tremendo. Usted ha oído
¿Cuántos mensajes han dado de la santidad acá, pastor? Gloria al Señor, y no me atrevo y no debo pensar en quizás en cuántos tipos de mensajes han oído, pero hay algo principal que es lo que me voy a enfocar hoy. Y lo voy a ir descifrando, te lo voy a ir viendo. Dice ser limpio. Ahora, si usted coge a alguien que vive en la calle, desahuciado, permítame la frase, como lo decimos los cubanos, que vive mugroso, que vive sucio, que vive en la alcantarilla, que vive... Pero si un día lo coge y lo limpia, lo lava, lo limpia, lo baña, cuando usted lo ve, usted dice, wow, está limpio. ¿Por qué? Porque estaba sucio, lo lavaron, y ahora usted dice, está limpio. Pero si hay una persona que nunca ha vivido en esa condición, que siempre ha tenido medidas higiénicas, que siempre se ha rasurado, se ha bañado, se ha perfumado, usted no dice, por lo general está limpio, usted dice, es limpio. Hay personas que son limpias, hay personas que están limpias. Hay personas que son limpias, es un tema de serlo. Pero hay personas que están limpias, es un tema de estarlo. Vamos a seguir. Ese término Kadash, grábelo, es ser limpio. No dice estar limpio. Diga ser. Vamos. Ser santo es ser ceremonialmente o moralmente puro. Cuando dicen ceremonialmente, lógicamente tenían que ver con toda obra y toda manifestación de adoración, de servicio que a Dios se le da. Si va al templo, los que ya tienen tiempo en el Evangelio saben de lo que estoy hablando, los que no, pues entrarán a discipulado y el pastor los va a enseñar. Pero ser ceremonialmente limpio tenía que ver con estar consagrado y limpio para presentarle al Señor mi ofrenda, mis sacrificios, mi obra, lo que fuese. Ser limpio no solo se trata de estar en una condición, sino de ser una condición. Aunque me arriesgo un poco, tengo que ir adelantando algunos temas, la santidad de manera primaria no es algo de manera primaria. Dijo un pensador cubano que por la confusión de los términos se confundían los hombres. La gente no entiende un término, se confunde. De manera primaria, lo básico, lo primero de la santidad no es algo que yo debo manifestar. No es algo que yo debo de demostrar, es algo que debo de ser. Eso es lo primario. Lo vamos a ver. En el Nuevo Testamento vimos allí en Primera de Pedro el texto, esa palabra santo que usa el apóstol Pedro es la palabra griega G40, es hagos. Primeramente significa cosa terrible, también significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o moralmente sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado, santísimo, santo, santa. Por lo tanto, cuando vemos el término santo, tanto en el lenguaje hebreo como en el lenguaje griego, significa lo mismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y esto es algo importante porque la iglesia tiende a divorciar ciertos principios que aparecen en el Antiguo Testamento y ciertos principios que aparecen en el Nuevo Testamento. Los tienden a divorciar. Porque como son vistos de una manera, en un contexto histórico diferente, con un grupo acá de rituales, acá no hay rituales, y uno dice, bueno, allá la santidad, wow, porque el Señor, hermano, la santidad era tan grande en el Antiguo Testamento, que cuando Coré se rebeló contra Aarón, contra Moisés, se abrió la tierra, se lo tragó, era más fuerte, la santidad no era la misma, era la misma santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Era la misma santidad. Cuando María murmuró contra su hermano Aarón, hoy le salió lepra, hermano, aquí le salió lepra aquí por murmurar. No diga que hemos murmurado, alguno me lo diga. Y no le salió lepra, pero uno piensa que por el contexto de la historia, uno dice, la santidad del Antiguo Testamento era terrible, hermano. No,
yo quiero que tú entiendas hoy que según los idiomas originales, no hay contradicción de términos, y eso me demuestra que el ser santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, proviene, uno, de la misma fuente. El mismo Dios santo que le mandó a Israel a ser santo es el mismo Dios santo que le manda a la iglesia a ser santo. Amén. Y así como la santidad y la demanda de ser santo proviene de la misma fuente, exige y demanda la misma respuesta. Bueno, no es el pastor Dani el que me lo pide, por eso no lo voy a hacer, es la hermanita diaconisa. Y juzgo, no estoy metiendo en problemas caseros, pastor, perdóname, no voy a hacer más. El tema está en que cuando la fuente de la demanda es la misma, la respuesta a la demanda tiene que ser la misma. Entonces, si Dios demanda a Israel, seréis santos, y Dios le demanda a la iglesia, sed santos, es la misma demanda, y Dios espera la misma respuesta, aunque por misericordia nos esté tratando de otro modo. Bendito sea el Señor. Pastores, hermanos, esa era la introducción. Lo que debemos entender es que algo importante, esto es básico para la cristiandad. Los pecadores no pueden hacer obras de santidad. ¿Cuántos están convencidos de eso? Te le exige a un pecador, es como un libro que leí hace muchos años y dice: usted no puede discipular a una persona inconversa, porque un inconverso nunca va a dar fruto de arrepentimiento. Para poder dar fruto de arrepentimiento, tiene que ser un ¿qué? Arrepentido. Ahora vamos a seguir. Es decir, no puede haber obras de santidad en alguien que no se ha arrepentido. Solo los santos manifiestan santidad. Esto usted va a ir entendiendo porque parece muy básico, pero no es así. Una persona del mundo, vamos a poner algunos ejemplos, una persona del mundo inconversa, si se vistiera de manera moralmente correcta, una pregunta, si una persona del mundo se viste moralmente correcto, ¿está en santidad? No. Si una persona del mundo inconversa es honrada, ¿usted conoce personas del mundo que son honradas? No, gente honrada. Gente no roba, gente fiel, gente que usted le encarga algo y lo cumple. Hay gente que no tiene al Señor en su corazón y cumple en su palabra. Y por eso dice la Biblia que va a haber una generación que se va a levantar a testificar en contra de esta. Gente que no conoce al Señor y que honra valores morales más que los que tienen los principios espirituales. Amén. Porque hay veces que hay gente que es fiel en el matrimonio y no es espiritual. Hay viejitas que se han muerto y hay viejitos que usted conoce que se murieron y nunca le fueron infiel a la pareja. Y no eran espirituales, simplemente cumplieron un principio moral. Iglesia, no es para que lo divorcies, pero es que tienes que entender que los principios morales y la limpieza moral puede hasta cierto punto vivirse, algunos, sin los principios espirituales. Pero nunca podríamos llegar al nivel de demanda de Dios de ser santo y vivir la santidad sin los principios espirituales. Vamos a avanzar. Una persona del mundo puede visitar la iglesia, cantar con nosotros los coros, orar con nosotros, quieren que oremos por ellos, leer la Biblia también con nosotros, pero eso tampoco es santidad. Y esto nos va diciendo algunas cosas. Y parece muy evidente, pero es más complejo, porque nosotros nos esforzamos para manifestar la santidad y la mayor de la cantidad de veces no nos sentimos santos. Y voy a hacer algunas preguntas, voy a seguir preguntando, pastor, acaba de hablar Biblia, espérenme. ¿Cuántos, escuchen la palabra, no me contesten, no comiencen a mirarse? ¿Cuántos se sienten santos? Ahí está el problema. Si hubiera un espejo sin mirar. ¿Cuántos se sienten santos? Ahora, ¿cuántos saben que son santos? Esa es otra pregunta. Sé que ustedes han oído, ya lo dije, decenas de mensajes sobre este tema. Y la pregunta es, al haber oído, si los 16 pastores que pasan por mí, eso me dijo pastor Dani, han predicado sobre la santidad, les pregunto a esta iglesia, ¿se sienten más santos? o acabaron de entender que ya ustedes son santos. Seguimos.
voy a meter en problemas, lo voy a meter, pero más. Vamos a ver esto a la luz de la Escritura. En el primer pacto, en el Antiguo Testamento, hay cosas hermosas. En el Nuevo Pacto no me da tiempo, pero en el Antiguo, pero hay cosas hermosas que uno tiene que aprender a entender. Cuando Dios estableció el primer pacto, hizo un pacto con el pueblo, y el mediador, dice la Biblia, que era Moisés. ¿No lo dice la Escritura? Dice que Moisés era el mediador de ese pacto, y Dios lleva a Moisés al monte, está ahí ayunando 40 días, y dice que le da las tablas de la ley, baja donde está el pueblo, sacrifica, es más largo, estoy resumiendo, sacrifica el cordero, toma la sangre, la esparce sobre el pueblo, le lee la ley al pueblo y le dice: ¿ustedes quieren guardar esa ley? ¡Amén! Y dice: tira la sangre, derrámala, úntala, ya hay un pacto. Pero en el nuevo pacto no fue así. En el nuevo pacto Dios no contó con nosotros. Es un pacto entre el Hijo y el Padre, que le dijo: dame el cuerpo y voy a hacer tu voluntad. Y nosotros, ignorando e inocentes y descarriados de todo lo que estaba pasando, ignorando voluntariamente todo lo que estaba pasando, el Padre y el Hijo pactan. El Hijo va a la cruz, derrama su sangre y dice: esta es la sangre que derramo en el nuevo pacto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y yo, que nací 2000 y tantos años después, me entero ahora de que hay un nuevo pacto que ya fue establecido, que Dios no contó conmigo, pero donde el mayor beneficiario de ese pacto soy yo. Amén. Ahora, en ese antiguo pacto que consistía, mire, esto es importante, en el primer pacto, el llamado a ser santos, lo voy a decir suavecito para que usted, y si no, pregúntenme y después lo discutimos. En el primer pacto, el ser llamado santos no consistía en cumplir la ley. El cumplimiento de la ley era la manifestación del llamado que ellos tenían a ser santos. Y esto sí altera este factor, se altera el producto. Porque lo primero que Dios hizo con Israel no fue darle la ley, fue llamarlos. ¿Cuántos alaban al Señor? Llamarlos. Y ese llamado es un ser apartados. Los santificó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y después que los apartó de entre los pueblos, de entre las naciones, los saca dentro de Egipto. ¿Sabe por qué? ¿Qué quiere decir constantemente Dios a Faraón? Dile al pueblo: déjalo ir porque yo... ¿Y a qué? Porque me van a adorar, me van a servir. En Egipto no se le puede servir al Señor. Egipto es el mundo. No hay ofrenda que Dios agrade si la hago al estilo mundo. Si la hago en la atmósfera mundo. Si la hago con los principios mundo, no hay ofrenda que Dios acepte. No hay sacrificio que a Dios le agrade. Por eso Israel tenía que salir de Egipto al desierto para ofrecerle en el desierto sacrificios. Ahora, ese llamado de ser santos, según el diccionario Bine, en español, del Antiguo Testamento, el término seréis, porque en Levítico capítulo 20, un capítulo después del otro, el capítulo que le leí, el capítulo 20, verso 26, el Señor vuelve a decir: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Pero el término seréis, o ser, o serme, es el término hebreo ayak, que significa ser, o llegar a ser. La diferencia es que no es hacer, es ser. No los llamó para hacer cosas santas, los llamó para ser santos. Vamos a seguir. Aquí también el serme, es decir, el seréis del Levítico 19, verso 2, es el mismo verbo que se usa en Levítico capítulo 20. Gloria al Señor. Es el mismo verbo. Tiene el mismo objetivo, la palabra. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que no puede pasar ni una coma ni una tilde? Dice: no, en la Biblia, como yo la lea, se sabe la historia de la viejita que está leyendo la Biblia, se le pegan 2 hojas. ¿Se sabe esa historia? Está leyendo aquí. Porque eso he amado tu mandamiento, y lee acá y dice, pero ahí no pega. Se le habían pegado 2 hojas.
Y ella leía y dice, ay, pero no pega. Bueno, pero no falta. Pero bueno, de todos modos yo lo creo, es la palabra de Dios. Es un acto de fe hermoso, pero no es un acto de sabiduría. Puede ser un acto de fe, pero no es un acto de sabiduría. Porque la Biblia está llena de sabiduría. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Que me permite comprender de una manera clara, convincente lo que Dios me quería decir cuando Dios me dijo, sé santo. ¿Y en qué te piensas, hermano? Ay, pastor, usted ni se imagina lo que me pasa por la cabeza. Y lo primero que cuando usted habla de, mire, no sé, yo no voy a jugar con su mente, pero sé que lo que primero muchas veces pasa por nuestra mente cuando oímos santidad o santo, lo primero que pasa por nuestra mente son nuestros pecados. Y lo primero que me acuerdo es de lo malo que he hecho. Porque estamos viendo la santidad y ser santo como algo que tengo que hacer y no como algo que soy. En el Nuevo Testamento vamos a ver, en el Nuevo Pacto el llamado a ser santos es un llamado por elección, igual que Israel, diga por elección. No, nadie está obligado. Dios te eligió y te pone delante de ti, como decía el pastor, te da la opción. Vamos a darle un segundo que lo piensen, hermano, piénsenlo. Pero Dios por elección te llama a la santidad, te llama a ser santo. Y existen al menos, hice una búsqueda rápida, al menos 9 saludos en los escritos del Nuevo Testamento que habla de saluda a los santos. 9, al menos. En 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 1:1, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Filipenses 4:21, Filipenses 4:22, Colosenses 1:2, Hebreos 13:24. Los dos primeros son llamativos. Dice, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Se acuerdan el término hebreo? Llamados a ser. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga, llamado a ser. Ahora, el segundo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Cuándo han leído el libro de las cartas a los Corintios? Estaba llena de problemas iglesias. Yo, Señor, si me dieran correr por esa iglesia, paso. Si usted le dice, no, en esa iglesia está dividida la iglesia, hubo pecados de que un muchacho se acostó con la mujer, con su madrastra, allí en la cena del Señor forman tremendo desparpajo, la gente se emborrachan y pastor, usted quiere candidatura, hay un tesoro ahí en los dones, hablan de los otros, uno viene y no reconoce la autoridad de Pedro porque dice que es de Apolo, el otro no reconoce la autoridad de Apolo porque es de Pedro, y otros se creen tan espirituales que dicen que son de Cristo. Pastor, usted iría a pastorear esa iglesia. Yo digo, bueno, no, me quedo en Calicito. Sin embargo, la Biblia le llama a esa iglesia los santos de Acaya. No le quite la Biblia. Pablo, con toda su autoridad apostólica, le llaman los santos, a todos los santos de Acaya. Usted diría, no, pastor, él tenía en mente los que se portaban bien, los que se portaban mal. No, porque él nunca pensaba desde la óptica de lo que hacían, sino de lo que eran. Y de lo que habían sido llamados a ser. Bendito sea Dios. El término, bendito sea el nombre del Señor acá, sed santos, es ginomai, prolongado y voz media de un verbo primario que dice hacer que sea o llegar a ser. ¿Me está copiando? ¿Cuántos me entienden? Otra hora más me entienden. Llegar a ser. Hay algo lindo. No lo busqué porque... No lo leí porque, ay, Señor, es tanto, entonces después el pastor no me invita. Pero cuando la Biblia dice, fíjese, el término hebreo llega a ser, se le dice ayag, pero es el término que aparece cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Ayag. Yo soy el que soy. Y cuando estudiamos esto dice que habla de su autoexistencia. El que es. Otra traducción es el que existe. Sin embargo es el mismo verbo para decirle a los santos, sed santos.
Hayat Kadosh. Porque tiene que ver no con lo que haces, sino con tu existencia. Con lo que eres. Tú adivines. Mira que está a tu lado. Míralo. Ese es santo. Es llamado a hacerlo. Ay, pastor, sí, porque no saben lo que yo aquí, yo dije a la hermanita. No, pastor, yo no me pongo chisme acá, no. Pero la Biblia dice que todos los que se congregan en este lugar y que en un momento, de una manera, por muy sencilla que haya sido tu fe, pero no le has dicho a Jesús, Señor, te entrego mi vida, cambia este desperdicio de alma que soy por alguien diferente, ese Dios lo llama santo. Contra nuestros conceptos, contra nuestros prejuicios, contra mis principios, contra mi manera de ver a la gente. Y esto no lo había dicho, pero por eso Jesús dejó que aquella ramera, la muchachita de la calle, viniera y le besara los pies y se los enjuagase con sus lágrimas y se los uniese. Porque él, aunque era el santo de los santos, y digo, era en el sentido de su momento histórico, el verbo hecho carne, no sintió repulsión por ella. Y nosotros, si supieras que el pastor no lo saludaría con tanto cariño. Porque no se trata, primariamente, no se trata de lo que hago, sino de quién soy. Y se trata de quién soy a los ojos de Dios. Se trata de quién Dios me llamó a ser, varón. De lo que Dios te llama a ser. Del sueño de Dios para nosotros. Y del sacrificio de Dios por nosotros. Mi mayor interés es que usted se enfoque en lo que es por elección y en lo que es llamado a ser por elección. Porque si usted solo se enfoca en lo que debe hacer, sin comprender quién es usted, sería como pedirle a una planta de marabú que nos diera mango. ¿Eh? Sí, yo, bueno, denme fruto de santidad. Pongámosles mango a una mata de marabú, la adornamos con mango, con uva, y hágame creer que es de mango la mata. ¿Verdad? Entonces, hay un texto y le voy a confrontar el pensamiento. Lo primero no es el fruto, es el árbol, es la naturaleza del árbol. Y usted dirá, pastor, pero por los frutos se conocerá el árbol. Ya lo dijimos, pero nunca lo hemos leído bien. ¿Qué dice la Biblia? Dígalo, a coro. Por los frutos conocerán. ¿A quién esos árboles? Son los árboles que dan fruto. Pero dice, ¿qué es lo que se va a conocer? El árbol. La intención de Dios es conocer qué tipo de árbol eres. Y el tipo de árbol que eres producirá el tipo de fruto que llevas. Cuando hay una orden creativa en Génesis, Dios le da órdenes a la tierra a producir plantas, árboles, y cada árbol dar fruto según su especie, según su semilla. Entonces acá el tema no está en que primero aparecieron los frutos. No apareció la semilla ni el fruto primero, apareció el árbol. Y todo árbol bueno dará. Quiero que te concentres no en los frutos, no es porque no sean importantes, es porque no es lo primario. Lo primario es el árbol. ¿Hasta acá me entienden? Estoy predicando herejía, ¿no? ¿Está muy bien? ¿Me permite seguir? Usted sí, yo sé que no, porque el pensamiento se le confronta a uno. Entonces cuando yo digo, sí, pero por los frutos conocen, entonces yo estoy esperando frutos de él. Sí, yo estoy esperando frutos, al hombre se le cree viendo, pero Dios no cree en el fruto que yo expongo. Dios cree en la naturaleza que yo tengo. Vistamos, ¿sabe lo que hicieron los colonizadores? Cristianizaron los continentes. Impusieron cultura evangélica, pero no convirtieron a nadie. Conocí a un amigo pastor hace unos años me dijo que pastoreó una enorme iglesia y dice, ay, pasó tremenda batalla, lo pusieron allá afuera eso. Y dice, pastor, aquello estaba lleno, y esa frase se me quedó, estaba lleno de inconversos bautizados.
asentados en el libro de membresía de la iglesia, y por tanto tienen derecho, pero le hacen la vida a un yogur. Porque son árboles sin fruto. El fruto de la santidad solo lo pueden dar los santos. Es evidente, pastor, lógico. Bueno, vamos allá. A ver si usted lo ha entendido así. ¿Qué resultado traería ser santo? ¿Cuál sería el resultado automático de ser una persona santa? ¿Qué haría un santo? Agradar a Dios. Eso se traduce en hacer la voluntad del Padre. Se traduciría en no pecar. Ser santo es apartado del mal. Una pregunta sencilla, hay preguntas sencillitas, pero ¿Dios es santo porque hace cosas santas o Dios es santo porque su naturaleza es santa? Entonces nosotros si vemos algo, no, hermano, Dios ha destruido naciones. ¿Y sabe por qué lo ha hecho? Por el celo de su santidad. Entonces el fruto, si yo veo el fruto ahí, usted se ha topado gente que dice, si usted quiere leer un libro con violencia, no se puede, lea la Biblia. Muerte, sangre, ¿Y de qué está llena la Biblia? Niños muertos, asesinados. Hijos han muerto, madres, padres. Atalía mató toda su descendencia. Y Dios toma a Siria como instrumento de su mano y destruye Israel. Y profetiza que las mujeres serían su vientre rasgado. Sí, usted lee esos libros y se le da el deseo así de seguir siendo cristiano. No, eso es la manifestación de la naturaleza santa de Dios. Así como la santidad de Dios nos manifiesta amor, cariño, ternura, Abba Padre, también manifiesta juicio y tiene que hacerlo, porque es santo. Entonces lo primario no es el fruto, es la naturaleza de Dios, que es santo. ¿Y por qué nos demanda ser santo? Porque su naturaleza es santa. Entonces le dan gracias al Señor. Amén. Ahora, ¿cuál sería el resultado de alguien vivir en santidad? Fíjense, el resultado de ser alguien santo, no pecar. Todos hemos pecado y nos metemos en ese rollo y somos pecadores en arrepentimiento y buscamos textos y contextos. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El resultado de no pecar no es la norma que el pastor Dani o yo le pongamos a nuestra congregación. No es los límites que le pongamos a nuestros jóvenes. Si tenemos límites, que yo no te coja, que yo no te vea, que no vayas, que no toque. Y eso los mantiene ahí. Pero la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, y no puedo teologizar en eso ahora, porque eso lo sabemos, me impide hacerlo. Diga, me impide, la naturaleza pecaminosa me lo impide. Entonces lo único que podría impedir que yo practicara el pecado es una naturaleza contraria. La divina, la celestial, el que es nacido de Dios. Y el que tiene la simiente de Dios, simiente es la palabra griega 4690, esperma. De ahí viene el término esperma humana, varonil, hombre. Y el término es algo sembrado, incluyendo la esperma masculina, linaje, descendencia. Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos de Dios, nacemos en una nueva naturaleza. Hay un texto que los otros días trataba de explicarle a la casa y dice la Biblia que nosotros fuimos injertados contra la naturaleza. Entonces sale ese pasaje bíblico. ¿Cómo se injerta naturalmente? ¿Alguien aquí ha injertado alguna vez un libro? Una planta de rosa, de aguacate, se injerta, de guayaba. ¿Sabe cómo se injerta en lo natural? Por lo general se coge un patrón bueno. Usted quiere injertar un príncipe negro, usted coge un patrón de príncipe negro y coge cualquier tipo de planta de rosa que no sea un buen patrón y usted quita la yema, pone la yema del patrón bueno
corta a los malos, cuida ese, y ese patrón bueno se alimenta del patrón malo y produce rosas. Así es en lo natural. La Biblia dice que nosotros fuimos injertados contra naturaleza. Y uno pensó que tiene que ver simplemente con el término de Israel, que fuimos injertados en Israel. No, es contra naturaleza, porque yo siendo malo, fui injertado en Cristo bueno. Y entonces la savia del Cristo bueno entra a esta yema mala y le comienza a injertar la genética, la naturaleza. Y este germen malo, este pedacito de miseria humana, por conectado a la fuente de la vida, a la fuente de la santidad, comienza a producir los frutos de la santidad. Amén. Yo necesito entender y creer que el llamado que Dios me hace es a participar de una nueva naturaleza, de una nueva genética. Por eso se nos da un nuevo nombre. Por eso tenemos, bendito sea el nombre del Señor, tendremos una nueva ciudad, tenemos una nueva nacionalidad. ¿Cuánto le costaría a un cubano hablar chino? Mucho problema. Me cuesta trabajo hasta decir el nombre del presidente, Xi Jinping. Pero ¿sabe usted que el que nace en China tiene un condicionamiento genético para dominar el chino? Un condicionamiento genético. El cubano, donde quiera que se mueva en el mundo, eso es cubano. Otro día vi un short de Kevin y dice que va del aeropuerto y se topa un cubano. Y lo identificó por cómo hablaba. ¿Lo viste? No sé qué, estoy a la Mariló. Pero eso está ¿dónde está eso? En la sangre del cubano, en la genética. ¿Sabes cuándo yo puedo expresar, manifestar el fruto de la santidad? Cuando me lleno de la genética del santo. Amén. Del santo de los santos, del 3 veces santo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. La santidad es un tema de naturaleza, no un tema de normas. Por eso la manifestación de la carne son obras. Obras, Gálatas, capítulo 5. Obras de la carne. Esa es la manifestación de la carne. ¿Cómo se manifiesta la carne? Con obras. Sí, pero la manifestación del Espíritu no son obras del Espíritu. ¿Cómo se llama? Fruto. Porque es el producto natural de la conexión de esta yema mala al árbol bueno. De la alimentación constante de la savia que viene del cielo y que se me da en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hace muchos años el Señor me confrontó con alguien y me dijo, ¿sabes por qué le enseñas y le enseñas a la iglesia y los pastores le enseñan a la iglesia a pecar, a no pecar y siguen pecando? Porque le das normas, pero no le ministras vida. Cuando se le ministra vida al pueblo y se le enseña cómo se recibe esa vida, el pueblo comienza a producir el fruto de la vida. ¿Verdad? Hay un misterio en el Génesis, y es que cuando Dios pone al hombre en el Edén, le dice que de todo árbol puede comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo nunca me he topado un teólogo, un crítico bíblico, nunca me he topado un libro que quizás me pueda evacuar, no es una duda, es casi una certidumbre total que tengo de que Adán y Eva nunca comieron del árbol de la vida. Nunca comieron. Porque hay un ciclo de textos en la Biblia que dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz vino. Entonces, ¿qué era el árbol? ¿Y qué más? Él era la vida y en él estaba la luz. ¿No? Entonces, ¿qué es luz y vida? Sinónimos, espiritualmente. Pero entonces hay un texto que dice, y el que hizo que de las tinieblas resplandeciera gran luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La única manera de entender la gloria, de visualizar la gloria, es tener la vida y tener la luz, que es Cristo. Parece sencillo, pero no lo es, porque hay muchos cristianos, todos viviéramos en santidad.
Todo el que dice Jesús ya. Entonces es una actitud constante de comer vida. Diga, comer vida. Comer vida. Estar conectado, separado de mí. Pero no es solo venir al culto y después ir a acabar a la casa. No es de portarme bien delante de los líderes. Es manifestar mi naturaleza porque soy llamado santo. Cuando salgo a la calle, ¿sabes qué digo? Tentaciones, pecados, problemas. Es que no nací para eso. No estoy aquí para eso. Porque hay un nuevo nacimiento. Es una cuestión de conocimiento. Es como que yo vivo en la Sierra Maestra. ¿Usted sabe cómo se saluda la gente de la Sierra Maestra? ¡Oye, Lolo! Dígalo. ¡Fulano, ya colá! ¿Quién en Manzanillo hace eso? No por llamarse, es porque aquí, la cultura de esta ciudad, de la ciudad, nadie grita así. ¡Pastor Dani! Si fuéramos pastores San Lorenzo, en el tabaco, así. ¡Dani, ya voy bajando! Pero si alguien se muda para La Habana, ya en 23, allá no puede estar diciendo a qué está en el Mele, allá. Oye, voy para ahí. No, porque no estoy de algo. Es un cambio de naturaleza, de ambiente, de atmósfera. Entonces alaban al Señor. Es un cambio y ese cambio de ambiente, ese cambio de atmósfera, ese cambio de dimensión va a provocar de manera natural en mí el fruto de esa naturaleza. El fruto. Te adaptas. Porque respiras cielo. No lo veo como una carga, no como algo. No es una imposición. Voy a hacer. Yo conozco, estuve y tengo iglesias donde tienen normas. Cuando se van los pastores, las normas cambian. Nunca estuvieron convencidos. Porque no era una norma del cielo, era una norma de hombres. Pero la iglesia que es santa, esté Dani o no esté Dani, esté yo o no esté yo, sigue siendo santa. Porque es una naturaleza que adquirió. Y no es una obra que se le exige que debe hacer. Gracias, Señor. Cuando sepas y creas que eres de arriba, que tu ciudadanía está en los cielos, alguien sabe, el que sabe que es llamado a ser santo no va a detenerse a vivir de acuerdo a los valores y los principios del mundo. No se detiene, no reconsidera. Yo le digo a mis jóvenes allá, siempre que estés en la disyuntiva, ¿es bueno o es malo?, estás frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque la voluntad de Dios no es buena o es mala, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué misterio más? Pastor, qué revelación no hay. Siempre he estado ahí, pero hemos pasado por el lado montones de veces. Siempre que tú te preguntes, ¿estará bien decirle esto a la pastora o no estará bien decirle esto a la pastora? ¿Estará bien? Mira, no lo digas. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y no hay dudas en ellas. No hay dudas. No hay dudas. ¿Voy a tal lugar o no voy a tal lugar? Mami, me invitaron a tal. ¿Será bueno? No hay problema. Mira estos 15, mami. ¿Será bueno? ¿Será malo? Está frente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Busca cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Búscala. Él te la va a sembrar. Daniel dijo, no voy a contaminar. No me voy a contaminar. ¿Qué sacerdote lo velaba? ¿Sabe de qué tribu era Daniel? De la tribu de Judá. No venía de una tribu sacerdotal, no era de familia profética, no venía de una escuela de los profetas, no sé, dice que era de los nobles de Israel. Pero ese muchachito decidió consagrar su corazón y decir la misma atmósfera que ¿sabe por qué Daniel estaba en Babilonia? Estaba en Babilonia por el pecado de la nación. ¿Qué cosa? Aún cuando hay una generación que decide pecar, hay gente que decide consagrarse. Amén. Aunque haya una ciudad entera, aunque haya denominaciones, aunque haya ministerios liberales, aunque haya montones de aberraciones evangélicas, hay una generación que decide, no me contamino. Y no importa en la atmósfera que esté, voy a mantener mi cultura. En la cultura del cielo voy a mantener mi cultura. Jesús dijo, hay algo importante que parece bastante sencillo, pero en Juan capítulo 6, versos 54, 56, 57, alguien me ayude y busque. Ahí es cuando el Señor, parafraseo, el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. ¿Es verdad? Busque usted Juan capítulo 6, versos 54, 56, 57. ¿Lo leen? ¿Puede alguien leerlo? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Entonces, ¿qué se puede comer? Vida. Vida. De vida. Comer vida. ¿De cuál era el árbol? De vida. De vida. Ese era Cristo. Se podía comer. Adán y Eva no lo comen. Entonces él dijo que ahí está tan lindo ese árbol, tan bueno, tan... Ay, no sé, como que... Vamos a verlo después. Y opina. Hermano, yo le digo toda la... Le digo, hermano, si se pecó en el Edén, ¿dónde no se va a pecar? ¿Cuántos quieren buenas atmósferas para no pecar? Ay, pastor, si mi esposo se convirtiera, si yo tuviera mi potencial, yo. Si mi hogar no hubiera tantas discusiones, porque usted sabe que mi hijo se apartó y mi suegra no sé qué y mi suegro no sé cuánto, si allí hubiera un ambiente, no, se pecó en el Edén, hermano. Un ambiente, un ambiente. Es la clave. Yo, por favor, no vengo a imponer la doctrina. A mi entender no habían comido árbol de vida, que era la fuente de la revelación de lo que verdaderamente tenían que comer, porque aunque usted tenga una ley, si no tiene revelación no obedece. La iglesia vive por revelación, no por imposición. No porque, hermano, porque la Biblia dice, si Dios no se te revela, pues es mi oración. Señor, revélate esta generación de jóvenes, revélate esta generación de cristianos, revélate que tú deseas el pan de vida para que cuando prueben de ti, porque cuando alguien prueba, Jesús no miente, cuando alguien beba de esta agua no tendrás sed jamás, porque si comes mi carne y bebes mi sangre, tendrás vida. Jesús es verdad. ¿Cómo es posible que alguien diga, yo comí y no sé? Y gente que viene y te dice, no sé, llevo tanto tiempo en la iglesia y no cambio, mi vida no cambia. Usted está en la iglesia pero no está comiendo vida. Y algo importante, no vengo a imponer nada, no vengo, pero la cena del Señor es muy importante. Porque allí es donde damos testimonio público de que creo en ese pacto y de que como carne y bebo sangre. Y sabemos que no es la doctrina católica, que el pan se convierte en carne y el vino se convierte en la sangre, pero dice que háganlo en memoria de mí. Todas las veces que quieran. Y cada vez que lo hagan, mi muerte anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos se la van a decir? Amén. Nosotros el Señor. Yo nací en La Habana, en el servicio militar, no le voy a decir los años y cuánto llevo para que no saque cuenta. Pero recuerdo que hicieron Santa Cena el día que nos bautizaron, 2 de junio del 2000. 6 meses de discipulado, me bautizaron, me pasé, no sé, 10 y tantos años sin tomar la cena. Porque tenía que venir el reverendo, o este o el otro. Y nos privaron del derecho legítimo de participar de la ordenanza de Cristo, de comerle y beberle. Mete temor. Te quitan temor. El coco. Y cuando comenzamos y recibimos la revelación de que podíamos y debíamos hacerlo, ahora hay iglesias en la zona que le dicen a los hijos de allá, oye, ustedes tienen, esto es cuento, no es como, son como mitos cristianos, ¿no? Pero ustedes tienen que andar así, porque si todos los meses en la cena tienen que andar así. No, quizás andan así, pero cuando saben que van a ir a la mesa, hay que limpiarse. ¿Qué usted le dice a su hijo cuando va a la mesa? Lávate las manos. Cuando usted va a la mesa del Señor, usted sabe, el que tiene temor de Dios, sabe que no puede ir con las manos sucias. Sabe que tiene que limpiarse los pies, sabe que tiene que limpiarse el corazón. Jesús vino a buscar pecadores, pero va a llevarse santos. Hebreos 9:28, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ya vino esa vez y se llevó todos nuestros pecados. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Vino a buscar pecadores, vino a buscar enfermos, pero se va a llevar santos. No se va a llevar pecadores. Arrepentido, pastor, no, se va a llevar santos. Rompe ese concepto de pecadores arrepentidos, una definición inconclusa de la obra de Cristo.
Porque el pecador arrepentido es el que acaba de aceptar al Señor. El que nace de nuevo es santo. Por definición divina, no mía. Entonces es una obra inconclusa, no, pecadores. Y es como que ese nombre con ese apellido ahí, pecador arrepentido, como que todavía me da chance. Sin embargo, cuando usted entiende su identidad de santo, eso le incorpora una verdad y una revelación más profunda. Es tiempo de que dejemos de jugar a los pecadores arrepentidos y comencemos a vivir como los santos escogidos. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia. La Biblia te ordena que te vistas como un escogido, santo y amado. No que te vistas como un pecador arrepentido. Que te vistas como un escogido y santo. Colosenses 3:12. El problema de los pecados de la iglesia y la falta de santidad no es que no sepa qué debe manifestar. No es que la iglesia no sabe qué debe manifestar. La iglesia usted le pregunta: hermano, ¿cómo deberíamos hablar? Ah, hermano, así, no cambia el lenguaje. ¿Y cómo deberíamos vestir? Así, pastor. ¿Y cómo deberíamos caminar? Así, pastor. Así no, así. Y uno sabe cómo manifestar lo que entendemos y comprendemos como santidad. Pero eso, como decíamos ahorita, sería como vestir inconversos. Cuando nosotros somos iluminados a la nueva vida, los conceptos cambian. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, parafrasea, dice: seguir la paz y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Ahora, esto muchas veces lo usamos como un texto evangelístico. ¿Sabe usted que este texto aplica solo para la iglesia? Este texto aplica solo para la iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor aplica solo para la iglesia. ¿Por qué? Porque solo los santos pueden producir santidad, pueden dar fruto de santidad. La gente del mundo no puede. Como una persona del mundo te va a decir: sé santo. Ahora, pero mire, desde el punto de vista ahora, ya estoy terminando, pero me estoy pasando aquí, ¿verdad? Mire, este texto solamente es para la iglesia, porque Dios, como le demanda la santidad a los santos, no a los pecadores, y es porque en el recto o parucía o venida secreta del Señor habrá la oportunidad para que los llamados a ser santos tengan la posibilidad de verles. Cuando suene la trompeta, los que estemos en santidad, ¿qué va a pasar? Le veremos. El que no esté en santidad, no le verá. Pero en la segunda venida dice la Biblia que todo ojo le verá. Entonces la santidad y el texto de que sin santidad nadie verá al Señor solo aplica a la iglesia. Al mundo le aplica que todo ojo le verá y lamentarán porque mirarán a mí a quien traspasaron. Yo no quiero ese lamento. Yo quiero el primero. Apocalipsis 1:10 y 1:7 dice ese texto de aquí: viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 2 Corintios 7:1 terminamos: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Diga: perfeccionando lo alcanzado. Perfeccionando lo alcanzado. ¿Qué alcancé? Llamado a la santidad, a ser santo, para la perfección. Porque dice: perfeccionando la santidad. Algo que no puedo hacer si no lo tengo, si no lo soy. Póngame mango de todo tipo, yo de la mata de marabú. ¿Me están entendiendo? Pero la mata de mango va a dar mango. Y gracias a Dios que está dando mango allá. Ya llegamos a los tamales y... Gloria al Señor. Sabe que perfeccionar es llenar más. El término perfeccionamiento en griego, el griego 20:05 es llenar más. Ya te digo, ¿ahora qué? Llenarle más. Amén. Completar o terminar. ¿Qué Dios quiere? Que termines lo que Él comenzó. ¿Y cómo lo termino, pastor? Dice la Biblia, Efesios 5:3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. ya a los santos no les conviene hablar de eso. No hagan eso para que sean santos. No lo hagan porque es que ya no te conviene. Porque ya tú eres santo. Y es tu naturaleza. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Podemos comprender que la santidad y ser santo es de manera primaria una naturaleza y no solo una manifestación.
Cuando leas y recuerdes que Dios te llamó a ser santo, no solo pensarás en la ropa que debes ponerte o en las palabras que debes decir, sino que pensarás en la naturaleza que has sido llamado a manifestar. Según Pedro capítulo 2 verso 4, somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Por cuanto eres partícipe de la naturaleza divina, puedes manifestar los frutos de la naturaleza divina. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? Amén. Lo primero que tienes que creer es que ya fuiste llamado a ser santo. ¿Y qué te van a decir? Oye, pero los cristianos no hacen eso. Pero a ver, ¿verdad? Y la gente del mundo sabe lo que los cristianos tienen que hacer. Fíjense si hemos predicado, hermano. Fíjense si hemos doctrinado, que si hemos discipulado, que la gente del mundo sabe cómo tiene que hablar un cristiano, cómo tiene que vestir un cristiano, cómo tiene que caminar un cristiano, qué debe decir y no debe decir un cristiano. Hemos evangelizado el mundo. Pero tenemos que manifestar lo que somos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Vamos a orar.